¿Cómo estamos, amigos de Realidades? Bienvenidos a esta nueva edición. Esta es una edición nueva porque se llama Realidades Off the Records. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, Off the Records significa otra cosa en lo que es televisión y cine, pero nosotros hemos querido darle un toque especial por este nombre. Nos encantó el nombre, nos gustó, creemos que tiene que ver con lo que vamos a presentarles. ¿Qué significa? Bueno, significa que vamos a presentarles las entrevistas completas que fueron editadas por razones de tiempo en alguna de nuestras ediciones. Así es que aquí vamos a presentar la entrevista completa sin ninguna interrupción comercial para que ustedes puedan verlas, analizarlas, sacar su propio criterio de las cosas. Un concepto propio es mucho más importante que de repente algo que resulte inducido. Así es que no vamos a darle más tiempo a esta presentación, simplemente es para explicarles de qué se trata este programa. En esta primera edición vamos a presentarles la entrevista completa a el doctor Ricardo Natividad, la segunda entrevista que le hicimos. La primera entrevista salió completa, esta segunda entrevista lamentablemente no. Pero también tenemos otras entrevistas más, no en este programa, sino en otros que vienen a continuación. Todo esto lo vamos a seguir encontrando aquí en nuestro canal de YouTube. Me refiero al canal de Lucho Quiroz Opina. Búsquennos así, suscríbanse o simplemente vean los videos. Es importante que estemos mejor informados. Gracias, bienvenidos al programa. Esto es Realidades Off the Records. Amigos de Realidades, nos encontramos aquí con el reconocido doctor Ricardo Natividad. Con él reiniciamos nuestra serie de programas cada semana en un especial por el COVID-19, haciendo una entrevista bastante extensa que prácticamente copó todo el programa, pero que fue aleccionadora. Muchas de las cosas que dijo el doctor Ricardo Natividad en ese momento se fueron cumpliendo, se dieron, y hoy en día estamos viviendo una realidad que prácticamente se vaticinó en ese momento. Yo les invito a que vean el programa completo, que lo tenemos alojado en nuestro canal de YouTube. Ahí lo pueden encontrar. El doctor Ricardo Natividad es especialista en medicina interna, es magíster en gestión de servicios de salud y tiene una maestría en medicina ocupacional y del medio ambiente. Además, durante todo este tiempo, ya que él solicitó estar en cuarentena, tener un permiso especial por haber tratado al primer paciente aquí en Huaraz, paciente cero, recibió muchas capacitaciones a través de la internet, así que además de sus conocimientos, los incrementó a lo largo del tiempo. Él también ha sido alumno del reconocido doctor Maguiña, el doctor Gotuzzo, así es que ya tenemos una idea de hasta dónde llegan sus conocimientos, que son mucho más elevados de lo que se podría pensar habitualmente de un médico que pueda haber estado trabajando en el Hospital Víctor Ramos Guardia o de repente en otro lugar. Digo esto porque muchos médicos están venido a menos y lamentablemente es así porque varios pacientes se han ido quejando a lo largo del tiempo de distintas dolencias y que no han sido resueltas. El doctor Natividad también fue director de ese hospital de apoyo. Así que le vamos a dar la bienvenida porque él tiene bastante conocimiento de causa, no solo de lo que está ocurriendo hoy en día, sino también de cómo funciona el sistema de salud en nuestra región. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, amigo. Bueno, gracias por la presentación, ¿no? Hemos venido trabajando con usted algunos temas básicamente educativos para la población en lo que es esta pandemia del COVID-19, y eso es lo que tratamos de hacer y enfocar nuevamente en esta invitación que usted me hace, ¿no? A su programa, que es bastante sintonizado, ¿no? Gracias, Ricardo. La pregunta de entrada, en realidad estamos en una situación muy difícil. El gobierno habla de que estamos en una meseta, muchos pensamos que no estamos en esa meseta, y esto no es por alarmar. En realidad la gente ni con la peor situación que hemos vivido se ha alarmado, sinceramente. ¿Qué tan culpable es la población en comparación con las autoridades que han venido, no sé si manejando o mal manejando esta situación? Mira, nosotros no podemos hablar mucho de culpa, ¿no? Sino más bien de responsabilidades, ¿no? Y hay una responsabilidad con respecto a lo que es la actitud y la disciplina de la población, y una responsabilidad con lo que es los entes gubernamentales, ¿no? Como tú dices, estimado Lucho, la situación que vive el país
lo que se busca y lo que buscan todos los países es que la pandemia llega a un pico de contagios, luego una meseta, que la meseta no es otra cosa que encontrar un número mismo de infecciones cada día para que ésta luego empiece a caer, ¿no? El gobierno ha anunciado hace pocos días de que el Perú va camino a la meseta, pero sin embargo, nosotros vemos de que cada vez, si bien es cierto, en los últimos 3 días estamos viendo un número bastante parecido en el número de contagios diarios, que va por los 4.000, que podríamos decir que estamos en la continuidad de la meseta y que en pocos días podemos llegar a caer, pero el tema es que es un número grande, ¿no? Es un gran número de contagiados, 4.000 diarios, que ya estamos pasando los 80.000, ¿no? Los 88.000, y de repente en 2 días lleguemos a los 100.000, y eso es un poco lamentable porque lo que se conoce estadísticamente, que de los 80.000, 88.000, el 20% más o menos necesita hospitalizarse, porque ellos entran en cuadros que se llaman COVID moderados y COVID severos o graves. Entonces, eso demanda un gran número de cama, un gran número de recursos humanos en los hospitales, un gran número de ventiladores mecánicos, de balones de oxígeno, de medicamentos, y lamentablemente la precariedad en nuestro sistema de salud, que lo venimos heredando desde hace mucho tiempo, no se va a resolver pues en 2 meses que vamos en cuarentena, ni en 3, ni en un año. Es todo un proyecto para que desarrollemos, y más bien esto nos permita voltear la página y que el gobierno invierta más en el PBI, lo que es en salud. Eso es con respecto al gobierno, ¿no? O sea, la responsabilidad del gobierno. Por una parte, el gobierno se ve de que trata de incentivar el gran problema de una de las razones de por qué el martillo no ha funcionado en el sistema de la cuarentena, básicamente radica en que se enfrenta a una pandemia, como es el caso de Perú, a un país pobre, donde el 60-70% de su población adquiere diariamente su dinero para poder sobrevivir. Entonces, someterlo a un confinamiento a personas que trabajan el día a día es terrible. La gente ha tenido que salir a buscar el pan de cada día. El gobierno ha ofrecido bonos, ha ofrecido sistemas para apoyar económicamente, pero que no han llegado a los verdaderos necesitados. Y hasta ahora no llegan para también otros, o sea, igual no se terminan de entregar. La famosa canasta se lo ha entregado a municipios que lamentablemente, y acá lo que vamos a nosotros tratar de dar son ideas objetivas, nada, cuando yo diga mi idea, voy a decir, es mi opinión, pero es bastante conocido pues de que los municipios no han hecho llegar bien las canastas a los hogares. Hay demandas, hay denuncias de que hay familiares de trabajadores municipales de los municipios que han sido beneficiados de esta canasta, teniendo ellos los ingresos necesarios para subsistir en esta cuarentena. Sin embargo, los más pobres no. Ese es un error, por ejemplo, haberle entregado este sistema de manejo a los municipios. Esa es una falla, por ejemplo, en lo que es el martillo, ¿no? ¿Por qué el martillo no ha funcionado? 1, porque somos un país pobre que ha requerido salir a las calles. 2, este mal manejo de la economía, de la buena voluntad, pero que ha llegado a malas manos. 3, el gobierno viene en constantes disputas y peleas con los gremios de la salud. Uno de ellos es el Colegio Médico. Y les guste o no, el Colegio Médico es un ente técnico y un ente asesor científico para sacar adelante este llamado comando COVID. En estos últimos días ha habido una serie de conflictos de que hace de que todo este sistema comandado por la doctora Pilar Macetti se divorcie y no llegue a su objetivo, ¿no? Entonces, los peruanos, en plena pandemia, hemos tenido factores intrínsecos para que nuestros famosos martillazos no funcionen, ¿no? Bueno, se le ve un optimismo al presidente de que entremos a la meseta y luego a la caída, pero sin embargo aquello demanda un gran número de contagiados y un colapso del sistema de salud, que hace pues de que los pacientes fallezcan en las puertas, no tengan una cama, fallezcan en su casa y no tengan acceso a los medicamentos básicos que ya se han recomendado, ¿no? Yo, Ricardo, te dije, yo mencioné que no veía que esto fuera la meseta, porque esto lo digo de una forma más figurativa, porque
tengo más temor de que aparezcan más contagiados, que se dé un rebrote, porque se ha desajustado todo lo que viene a ser esas normas, esas reglas que se dieron en un inicio. Las personas, en realidad, desde hace más de 2 semanas, progresivamente han entrado en una especie de desbande y no hay quien las controle en realidad. Solamente de una forma muy focalizada las autoridades están tratando de ejercer un control, pero es un control relativo, porque estas mismas personas que cometen la falta la vuelven a cometer cuando pueden y en donde quieren. Y hay otras personas que simplemente han decidido tomar la situación como les da la gana, o sea, no son ni siquiera capaces de respetar un estado de emergencia y las autoridades parece que sintieran que no tienen tampoco el respaldo ni la capacidad ni logística, ni tampoco la capacidad moral para poder continuar. Y me refiero a la moral por el tema del sostenimiento mental que exige una situación como esta, ¿no? Ahora, el problema es este. Si tenemos situaciones como las que pasan en Loreto, en Piura, Chiclayo, que se despuntó también, y una situación latente aquí en Huaraz, sobre todo, ¿no? Porque Chimbote, olvídate, es otro Loreto que se quiere ocultar de alguna manera porque la verdad toda la gente se muere allá. Pero el tema aquí es que, yo lo digo permanentemente, Ricardo, 15, 20, 25 personas en estado moderado a grave o grave se mueren en Huaraz. No hay quien las atienda, ¿verdad? Claro, mira, con lo que tú enuncias, estás respondiendo la segunda parte de la primera pregunta que hiciste, ¿no? La Ajá. responsabilidad de la población, ¿no? ¿Qué responsabilidad ha tenido la población en esto, ¿no? Una de las explicaciones que se dan es de que la población lamentablemente ha violentado la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, lo ha tenido que violentar por la necesidad de llevar un pan a su hogar, ¿no? Pero también eso se puede lograr en forma ordenada, ¿no? O sea, si vas a salir, ponte la mascarilla, lávate la mano a cada rato y no te conglomeres. O sea, pareciera que en nuestro subconsciente los peruanos llevamos una cultura de la muerte, ¿no? Sí, Que pues. sabiendo que de verdad esto nos está conduciendo a la muerte, nos arriesgamos. Y yo no creo tanto así de que podamos llegar a ese desequilibrio, porque los peruanos hemos vivido épocas de hambre terribles. Yo recuerdo a los 12 o 10, a 12 o tal vez 14 años, he Ujú. vivido la crisis En García. de García, donde hacíamos colas para Ujú, conseguir una leche en polvo, ujú. tenías que comprar varios productos para que te den otro producto, ¿no? Y teníamos que alimentarnos de hierba luisa, de cachanga, de camote, y el sacrificio de nuestros padres, ¿no? Y eso ha durado mucho tiempo. Acá lo que se pedía era que aprovechemos esta circunstancia de la cuarentena por lo menos unos 3 meses para Ujú, evitar, la cuarentena no va a evitar que te contagies, ujú. la cuarentena va a disminuir la posibilidad que te contagies y te contagies en masa y Claro. colapses al sistema de salud que ya está terriblemente colapsado, ¿no? Ujú. Entonces ha habido una responsabilidad de la población justificada por el tema económico, que ahí no puedo entrar en detalles porque cada quien, cada familia en el país vive su calvario, ¿no? Ujú. Nosotros podemos decir, oye, qué terrible eres y te vas y te vas. ¿Cómo estará viviendo esa familia de verdad? Le exigimos, oye, pon el zapato al llegar a la casa, no lo hagas entrar a la puerta. Y Ujú. hay familias que tienen una sola puerta, que dejaron sus zapatos en la calle y tienen un solo par de zapatos. O Ujú. sea, cada ser humano en nuestro país vive una realidad. No podemos globalizar ni generalizar por qué el ciudadano peruano ha fallado a esto. Pero sí es terrible ver, y esto sí es manejable, es la gran conglomeración en los mercados. Ujú. Eso es, si es un tema de disciplina, ese es un tema de desorden terrible, innato tal vez de nosotros los peruanos. El hecho de que tú no tengas recursos para alimentarte no significa que tengas que conglomerarte terriblemente en los mercados, y los mercados han sido un gran foco de Por supuesto, contaminación. se Hay convirtieron en algo así, ¿no? 70% de infectados, hasta Ujú, 100% de infectados en los vendedores de mercado, ¿no? ujú, Y eso ha sido terrible porque ha sacado, recuerda que el factor de contagiosidad de este virus, del ujú. coronavirus, el SARS-CoV-2, es de 3. Es decir, por cada
contagiado, se va a contagiar a 3. Escuchamos al presidente también decir que ya no está en 3, está en 1.5, 1.7, pero sin embargo aún no palpamos eso, ¿no? Sí, pues. Entonces, hay una responsabilidad del ciudadano que sí está mucho que ver en lo que es la conglomeración, ¿no? En la aglomeración. Y cuánto ha contribuido el gobierno también en ordenar este llamado entrega de bonos, ¿no? Que ha permitido la aglomeración, la conglomeración en los bancos, Así es, ¿no? así Yo es. creo, en Huaraz he visto en estos días que salimos poco básicamente para adquirir los recursos primarios para la casa y poder comer. Ujú, He visto un poco más de orden, que la gente ya hace su cola, anda con su mascarilla, ujú, y yo creo que es la única arma que tiene ahorita el ciudadano para manejar esta pandemia. ujú, Uso de mascarilla, lavado de manos, ujú. por 20 segundos, las veces que más se puedan, distanciamiento a 2 metros, evitar aglomerarse, Mira, y Ricardo, eso lo estamos viendo en el centro, pero si nos vamos a los barrios periféricos vamos a encontrar una realidad completamente diferente. Yo te digo porque yo sí me he acercado a esos lugares. No he grabado, porque no quiero tener problemas con los vecinos, y en otros casos porque también he tenido batería baja, pero te digo, la gente está como si no hubiese ninguna cuarentena, y te hablo desde el principio hasta la actualidad, gente en los barrios que no utiliza mascarilla, por ejemplo, están jugando fulbito, están jugando vóley, están conversando como siempre, cercanos, bueno, viendo vamos que no a, tienen ninguna medida de seguridad, ni siquiera una batea como muchos están estilando en las puertas para limpiarse los zapatos, higienizarse las manos con algo. No existe eso en la periferia. Lamentablemente no se ha tomado conciencia y la policía no está haciendo ninguna ronda por estos lugares, ¿no? Ya no se da claro, abasto. se inició un plan de trabajo nacional para que el aislamiento social obligatorio llamado cuarentena sea apoyado y sea sostenido por las fuerzas militares y por la Policía Nacional del Perú, ¿no? Ujú, Pero en el camino también se ha habido una desprotección de ellos. Muchos de ellos han fallecido, muchos ujú, policías, muchos militares han sido contagiados y también producto de la corrupción, ¿ah? ujú. Recuérdate que se les ha adquirido para ellos mascarillas que protegían poco, Sí, ¿no? Ha habido, cuando ellos han querido poner orden, tus mismos colegas han desarmado, han armado a nivel nacional todo un sistema para bajarles la moral. mira, acá está una de las mascarillas que me dio un policía. De papel, Pero, la rompió delante de mí. Grabamos un video y lo hemos pasado por el programa también, por realidades. de Las verdad, primeras mira, mascarillas de la policía. eso es terrible y eso es Parece una un servilleta. crimen. Ujú, Eso es un crimen, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le pides a un ser humano, a ujú, un policía que es un padre de familia, que salga a patrullar y que salga a controlar con esa mascarilla? ujú. Que salga un militar a patrullar y a controlar cuando ya lo han desautorizado de que él no puede poner el orden, ¿no? Así es. Allí sí tiene mucha responsabilidad la sociedad, ¿no? Porque el única o las únicas armas que tiene la sociedad para evitar que esta pandemia crezca y mate más gente, o que el virus mute y entre en otras poblaciones, como ya lo está haciendo en niños, y de eso vamos a hablar luego, es las armas que se conocen: distanciarse, no aglomerarse, lavado de manos y ponerse la mascarilla. Y el quinto es elaborar un plan de salida y entrada para el hogar. Ujú. Entonces, si esos 5 puntos el ciudadano no lo quiere cumplir, es porque te digo, porque tiene una cultura de la muerte en sus genes terrible, Ajá. terrible de verdad. Hay O una cosa que sea, creo que no se ha sabido comunicar por parte del Estado. En realidad, primero no hubo una estrategia comunicacional, que es lo más importante porque vendría a ser la base de todo para que la gente lo comprenda. No ha habido una forma adecuada. Sumado a esto, se dieron muchas medidas equivocadas hasta el momento. Incluso varios especialistas dieron opiniones erradas en su momento y de repente no porque ellos cayeran en un error profesional, sino porque se conocía muy poco del SARS-CoV-2 y de pronto comenzaron a darse nuevas investigaciones que determinaron otras cosas y seguramente en el futuro se darán otras investigaciones más. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que la gente creo que no se ha dado cuenta que puede estar portando el virus sin haberse infectado. O sea, yo uso guantes, por ejemplo, en la calle y tomo un taxi. En la manecilla para abrir la puerta del taxi está el virus. En el asiento puede estar el virus. Yo me retiro, llego a mi casa y estoy llevando el virus en el guante. ¿Verdad? Estoy haciendo una transferencia.
¿no? Entonces, no lo tengo en la mano, lo tengo en el guante. El guante lo dejo, lamentablemente lo agarra, no sé, mi sobrino, mi hijo, mi hija, no Ujú. sé. Y se están infectando en ese momento porque ya lo están tocando con su mano. Los niños siempre se llevan la mano a la cara, se llevan la mano a la boca, lo que sea, y ya se contagiaron, por ejemplo. Muy bien. Esos tipos de casos no se han explicado a profundidad ni debidamente como para que la gente lo entienda. Porque hay gente que dice, no, yo hasta me compro mi mameluco y estoy súper cuidado. No saben que en el mameluco también se puede impregnar el virus y lo están portando de un lugar a otro, ¿no? Claro. Entonces, eso no te está librando tampoco de que tú te contagies o contagies a alguien de tu familia o a una amistad, por ejemplo. Llegas a tu casa, Entonces, ¿no? Te puedes desinfectar los zapatos, puedes sacarte la ropa, pero ahí está el virus. claro. Y si no tratas adecuadamente esa indumentaria, vas a contagiar a alguien de tu casa. Entonces, vamos a tratar de llevar nuevamente el mensaje, porque este debe ser un mensaje repetitivo hasta el cansancio, Sí, donde, sí, sí. donde tanto los profesionales de salud y ustedes como comunicadores sociales deben llevarlo cada día al despertarse, al dormir, al mediodía, a cualquier hora, es el siguiente: lavado de manos por 20 segundos con agua y jabón, la mayor cantidad de veces en el día, Uh-huh, ¿ya? El uso de guantes ya no se recomienda por todo lo que usted ha dicho, uh-huh. ¿ya? La gente cuando se coloca guantes se olvida de que está llevando contaminantes y se toca la cara, coge un alfajor, coge una galleta, porque creen en su subconsciente estar protegidos con el guante. Así es. Fuera guante, no se usa guante. Lavado de mano o uso de alcohol gel con registro sanitario. Entonces, no hay que olvidarse de eso. Segundo, distanciarse a 2 metros. Así usted esté con la mascarilla en el mercado, porque lo que hace la mascarilla es reducir la posibilidad de que usted emane el virus o recibe el virus de otro. El distanciamiento debe ser a 2 metros, porque Uh-huh. suele que el virus en 1 metro pierde ya su capacidad, digamos así, de alcanzar el contagio a otro ser humano. Distanciarse a 2 metros, a uso de la mascarilla correctamente. Uh-huh. Hay que usar Y una de la mascarilla mascarilla, adecuada, ¿no? la mascarilla adecuada, las recomendadas por el Ministerio de Salud. Ahora hay empresas textiles, por ejemplo, he visto, y con mucha gratitud he visto en Huaraz, que los empresarios que hacían este sistema de los sastres, mejor Uh-huh. dicho, han Uh-huh. cambiado el rubro y están haciendo mascarillas Uh-huh. basados en la norma del Ministerio de Salud, ¿no? Hay que adquirirle a ellos, encima que les compramos, estamos comprando un producto de calidad para poder cuidarnos, porque he visto gente que se pone un trapo delgadísimo, Uh-huh. ¿no? Pero bueno, entonces, en todo caso, con lo que la gente pueda tener a la mano de acuerdo a la norma, colocarse como una mascarilla, lavado de manos, distanciarse a 2 metros, no aglomerarse. Usted no puede ir al mercado y meterse 50 personas esperando que te despachen el pollo, el pescado. Ese es un crimen, de verdad, Uh-huh. ¿no? Otro, con lo que decíamos de armar un plan de entrada y salida de la casa. Básicamente es un plan de regreso a la casa, ¿no? Uh-huh. El plan de Básicamente. regreso consiste, sí, retirarse los zapatos antes de entrar. Uno suele llevar el virus en los zapatos. Luego, ingresar a la casa, básicamente a una habitación, retirarse la ropa, colocarla en una bolsa de plástico, luego esta bolsa llevarla posteriormente a lavar, no tocar nada por ahora, y lo que en ese momento usted lo que puede hacer es, si lleva un llavero, si lleva monedas, Uh-huh. si lleva su billetera, desinfectarla con agua diluida con lejía, a los porcentajes que ya también se conocen, generalmente 100 mililitros de agua con 5 mililitros de lejía, Un o, tapita. 100, sí, o 100 litros de agua con 70 mililitros de alcohol de 90 grados, ¿no? Que Uh-huh. se vuelven sustancias desinfectantes para este virus y poder limpiar lo que uno ha traído de la Claro. calle, ¿no? Claro, porque hay que aclarar que el alcohol efectivo es el de 70 grados. Si Es compramos de el de 70 96 grados. o compramos el de 90, que es el que se está vendiendo por todas partes, tenemos que bajarlo con agua. Tenemos que bajar Lo la tenemos graduación. que bajar en la dilución que te he dicho, 170, porque el alcohol de mayor grado suele ser un alcohol que se evaporiza muy rápido, Uh-huh. ¿no? Y no suele tener la capacidad de diluirse, por ejemplo, en los objetos Uh-huh. para poder
concentrar la adecuada cantidad de alcohol y matar al virus, ¿no? Entonces, luego de eso agarras, vas a la ducha, si no tienes ducha es un balde con agua y te bañas con agua y jabón, ¿no? Haciendo Entonces, bastante espuma, ¿no? haciendo bastante espuma. Esa es la idea de que nosotros vayamos viendo el tema de generar concientización en la gente para evitar, digamos, que el contagio que va a la redundancia se esté evitando con el uso de la mascarilla, uno traiga el virus en su cuerpo a través de la ropa, a través de objetos que haya tocado con saliva o estornudo de gente positiva, ¿no? Se dice que en el Perú, de cada 5 personas, 3 son positivas para coronavirus, ¿no? Bueno, no sabemos quiénes son los asintomáticos también, pues es lo más complicado de detectar, y nos podemos topar con un asintomático, lo vemos bien de salud y nos puede estar infectando también al mismo tiempo. ¿Qué le decimos a las personas, Ricardo, que dicen, bueno, yo no lavo mi ropa, pero le echo alcohol a la ropa? ¿Es una negligencia? No, es un exceso, porque eso más bien nos vuelve personas un poco flojas, ociosas, si no estamos cumpliendo con el protocolo, ¿no? No, eso no está protocolizado y más bien están surgiendo accidentes. Hay gente que se está echando alcohol y se está acercando a la cocina, se están produciendo quemaduras, incluso con una cantidad fuerte de alcohol, prenden los interruptores y ahí viene el problema. Claro. Sí, sí, entiendo. Bueno, mira, me parece genial todo lo que hemos estado hablando. En realidad se tenía que decir, porque la información que nos da el Estado es sesgada, es corta, es por partes, lo que está entendiendo la gente también, ¿no? Y muchos nos estamos llevando también por el tema de enjuague bucal con sal, el eucalipto, las gárgaras de ajo, cebolla, eucalipto con kion y con miel y un montón de cosas más que pueden ayudarnos de repente a limpiar la garganta en momentos en los que estamos resfriados, con bastante flema, con obstrucción, etcétera, pero el COVID-19 es otra cosa, ¿verdad? Claro, claro. En COVID-19 no hay mayor recomendación que el cepillado de dientes común. Nada más, no hay otra mayor recomendación. Porque en realidad estos remedios naturistas caseros de la abuela, como solemos decirle, no nos van a ayudar para este tipo de virus. O sea, para este virus no nos va a ayudar, no va a prevenir ni tampoco nos va a resolver el problema. Mira, lo que he escuchado la experiencia de mis colegas del Hospital 2 de Mayo, en el cual tengo un amigo que fue nuestro alumno, Víctor Ramos Guardia, el doctor Anthony Acosta, ellos nos cuentan de que hay mucha gente que bebe agua de eucalipto e inhala vapor de eucalipto y les está ayudando mucho en los cuadros moderados para la expectoración, ¿no? Y bueno, eso como experiencia de colegas que están manejando la situación y les está yendo muy bien, ¿no? Pero con respecto a gárgaras de otras sustancias, nosotros no podemos recomendarlas porque hemos visto y nos han consultado. Hay mucha gente que se ha generado irritación de la garganta, quemaduras de la garganta, ¿no? O sea, no todos los cuerpos tenemos la misma sensibilidad y susceptibilidad, ¿no? Entonces, nosotros los médicos nos vamos orientando más o menos a lo que este virus es totalmente nuevo en el mundo, tiene 6 meses, lo que los protocolos médicos, las grandes revistas de medicina nos van hablando, las experiencias de los países, nuestros mismos expertos en Perú, y tratamos de armar protocolos o guías para sacar adelante a nuestros pacientes, ¿no? Y te digo de que con el nuevo cambio que ha habido de tratar de enfocar de que los casos leves y moderados sean tratados precozmente, estamos viendo que hay un cambio de rostro ahorita en la posibilidad de la mortalidad. Estamos viendo con mucho ánimo que gente tratada con casos leves y con casos moderados a tiempo, están respondiendo con las guías de manejo del Ministerio de Salud, que están muy discutidas ahorita, que si usamos, no usamos el fármaco, que si usamos las gotas del antiparasitario, ¿no? Pero en gente que lo estamos usando, y yo lo estoy usando, como te decía, al día yo recibo unas 15 a 20 llamadas de mis pacientes, y he visto con mucha gratitud, mucha felicidad de que hay pacientes que están respondiendo al tratamiento, ¿no? No hay que esperar que los pacientes todavía lleguen a estadios graves, es sinónimo de ventilador mecánico,
y por lo Puede ser menos en irreversible, Ancash, ¿no? por lo menos en Ancash, la tasa de mortalidad de un paciente con COVID grave está en el 100%, ¿no? No hemos logrado salvar a uno grave hasta ahora en el sector público, ¿no? Claro. En el sector público, bien claro lo has dicho. Vamos a regresar, Ricardo, al paciente cero. Estuviste con él. Me imagino que tuvo que haber sido un shock el tener al paciente cero contigo porque estábamos hasta ese momento libres. Todos los guaracinos estábamos inflando el pecho, una región, una provincia que todavía está libre, estamos bien, y esto generó que también se tuviera mucha confianza. Sin embargo, esto no es un llamado de atención a la gente que sintió esa confianza porque en realidad ellos no fueron protagonistas del contagio, de la infección, sino más bien una minera, ¿no? Pero cuéntanos un poco esa experiencia de haber tenido en tus manos al paciente cero en Huaraz. Bueno, el paciente cero efectivamente era un hombre de 42 años. Ujú. Ya conoce la gran mayoría de las personas el caso porque se expuso en las redes sociales y en la televisión, que era trabajador de una contrata para la minera Antamina, Ujú. y que venía con un cuadro de fiebre, tos y dificultad para respirar, y por cuestiones de que la afiliación de muchos trabajadores de minería tienen filiación de su sistema de salud con las EPS. Ujú. Clínica San Pablo es un lugar en Huaraz que los recibe, ¿no? Porque si este paciente, por ejemplo, hubiera sido llevado a una ciudad más lejana, es altamente probable que hubiera llegado muerto, ¿no? Porque tenía una oxigenación muy deteriorada, ¿no? Y cuando llegó a Huaraz se le hizo el protocolo que ya se manejaba en el país y en el mundo, y Ujú. había una alta sospecha, pues, porque arrojaba análisis y estudios tomográficos muy sugerentes de COVID-19, ¿no? Que se corroboraron Ujú. luego de 5 a 6 días con los resultados que envió el Instituto Nacional de Salud, básicamente con el hisopado nasofaringio, ¿no? Bueno, siempre es difícil enfrentar temas de salud con alta contagiosidad, ¿no? Recuerda que el personal de salud no solamente está expuesto a un tema de pandemia como ahora, ¿no? En nuestra historia, en nuestras anécdotas, en nuestras vidas, hay mucha gente que se ha infectado de tuberculosis, de hepatitis B, de VIH, particularmente yo tengo amigos que han sido contagiados de tuberculosis, hasta que han fallecido por tuberculosis, ¿no? Ujú. Entonces, ver a un paciente con alta posibilidad de contagio, de todas maneras, a un personal de salud, a un ser humano que tiene familia, que tiene proyectos y que tiene, a pesar que la gente dice, ¿no? Para eso estudiaste, ¿no? Ujú. Nosotros somos tan sensibles como cualquiera, ¿no? Nos Claro. genera de todas maneras temor, nos genera miedo, eh, nos genera una serie de situaciones conflictivas interiormente, pero que al final, en el caso de este paciente que fue finalmente tratado por el equipo del doctor Vizcarra, él respondió muy bien y fue dado de alta. Fue llevado primero a la ciudad de Trujillo porque él era de allí, su familia estaba allí y estaba cursando ya con un cuadro depresivo, ansioso, moderado y decidimos sacarlo a Trujillo y en Ujú. Trujillo terminó su mejoría y sé que él está bien, ¿no? Fue Ujú. el primer caso que nos enfrentamos, de todos los trabajadores de la salud que lo atendimos, se nos cumplió con el protocolo de aislamiento respectivo por los 15 días, se nos sometió a las pruebas y gracias a Dios por los EPPs que pudimos usar aquella vez, ninguno de nosotros fue contagiado, ¿no? Ujú. En realidad el análisis que se hace con respecto a los contagios que hay en Huaraz son 4 focos verdaderos que han hecho que la curva en Huaraz crezca, ¿no? Uno ha sido, por ejemplo, eh, el no adecuado, digamos así, manejo en lo que es la seguridad y salud del trabajo en Antamina, ¿no? Y eso, a pesar que yo tengo amigos allí, hay que decirlo, ¿no? O sea, no se puede haber tomado la decisión de llevar trabajadores de lugares que ya tenían focos infecciosos grandes. Ujú. Había trabajadores de Trujillo que Ujú. llegaban a internarse a la mina y que, bueno, no se tomaron las medidas precavidas para que ellos
no ingresen o ingresen con un examen previo. Entonces, Claro. ahí el tema ha habido que ha habido un contagio masivo. Recuerda que son 210 trabajadores de Antamina que han sido contagiados. Y en el tema de la presión, ha habido muchos de ellos, sobre todo los trabajadores por contrata, por terceros, que han salido a la fuerza, digámoslo así, como lo ha revelado este Cuarto Poder, Ujú. y se han dirigido a sus ciudades y a sus comunidades, Digamos que se ¿no? han escapado. Llamémoslo así, y lamentablemente ellos han llevado el virus a sus comunidades, como por ejemplo lo que es Conchucos, ¿no? Conchucos Norte, Ujú. Huari, Huallanca, San Marcos. San Marcos, Chavín, que de repente eran lugares donde no pudo nunca haber llegado el virus, pero sin embargo por Claro, este error llegó, ¿no? claro. Entonces ese es un foco, un bolso latente de casos que van a ir apareciendo ni si no ha habido un buen cerco epidemiológico para cerrarlo. Sí. Otro A, problema que a ver. también pudo haber sido manejado es el tema de los mercados, ¿no? Ya se hablaba un mes antes que los mercados en varias partes del mundo ya se habían reconocido como focos de contagio. Ha habido un tema también muy personal de los propios comerciantes que se han filtrado a la ciudad de Lima a traer mercadería, ¿no? Ahí no ha habido un tema de civismo de ellos, ¿no? Y que lamentablemente se han infectado y con mucha pena uno de ellos ha fallecido, ¿no? Por eso un COVID Pues. grave, ¿no? Ujú. Y ahí también ha habido focos, ¿ya? Y hoy se sabe que un gran porcentaje de trabajadores de mercados están contagiados y eso le da un gran temor a las personas de asistir ahora a los mercados, ¿no? Ujú. Otro foco es el foco que ha adquirido básicamente lo que es el tema de Pomabamba y Piscobamba, ¿no? Ellos reciben a los pacientes, digamos así, a nuestros compatriotas que por temas económicos tienen que dejar la capital e incluso les dieron una nominación de caminantes, ¿no? Que han tenido que regresar caminando o apoyados por el gobierno, apoyados por la caridad y han traído con ellos gente contagiada, ¿no? Y Ujú. otro gran foco también ha sido el tema del penal, ¿no? O sea, Sí. yo no sé por qué conociendo que los internos del penal es un grupo de riesgo porque hay un grupo que son mayores de 60 años, muchos de ellos tienen hipertensión, muchos de ellos tienen diabetes, muchos de ellos tienen secuelas de tuberculosis severas, Ujú. muchos de ellos tienen VIH. No haya habido un vuelco epidemiológico en impedirles las visitas, en impedir que los trabajadores que están a su alrededor usen la mascarilla. Y al final del número 3 de muertos que tenemos en Huaraz, 9 lamentablemente han sido del penal. La gente dice por las redes sociales que son presos, que esto, que el otro. Nadie puede jugar, señores, Sí, solamente pues Dios además nos puede ellos han sido jugar. condenados a un tiempo de prisión, no han sido condenados a muerte. O sea, Claro, ¿no? no podemos tampoco ser Eso, juez de algo que no nos corresponde, ¿no? no podemos, creo que no podemos volvernos en esta pandemia una sociedad cruel, ¿no? Ujú. Yo creo que este virus nos está dejando muchas enseñanzas, incluso espirituales, ¿no? No podemos responder con la misma moneda, ¿no? No Ujú. podemos responder este, con el mismo hierro, ¿no? Ellos pagarán su culpa frente a la sociedad y frente a la divinidad, pero se debería haber generado un cerco para evitar que 9 de ellos se mueran, ¿no? Lo cual no debió de haber sido complejo, porque son personas que ya están recluidas. Y al estar recluidas es como si estuvieras en la cuarentena. O sea, estás en confinamiento, por lo tanto, lo más probable es que no te pasara nada. Aquí está la debilidad del INPE de saber administrar cosas, y es una debilidad que tiene de larga data, pues lamentablemente es así, ¿no? Por eso te digo, o sea, ¿a quién le competía ver el tema de salud ocupacional? A la minera. ¿A Ujú. quién le tenía que competir a ver el tema de los caminantes? El apoyo al gobierno regional, mandar rápido el bus y cargarlos y ponerlos en hoteles aquí, ¿no? Ujú. Pero hubo demora. Bueno, pero ¿A para quién le comenzar, Morillo no quería alquilar ningún hotel. Si no quiso alquilar hotel, no quiso aceptar tampoco el espacio de medicina legal para hacer una UCI, no quiso aceptar ninguna otra idea, simplemente hacer su UCI él mismo aquí en Chimbote. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una persona que simplemente nunca quiso hacer absolutamente nada que no fuera su idea. Ahora, lo que está haciendo en Chimbote, de tener hoteles alquilados para estas personas y para otros sospechosos de COVID y también para COVID leves, pues obviamente es una presión que le ha hecho la Asociación de Hoteleros de Chimbote y otras empresas, porque de otra manera él no lo hubiera hecho, él no quería. Él aceptó
Y para colmo dijo, esta es la primera región que está aislando pacientes cuando Huánuco, y no me acuerdo qué otra región más, ya lo había hecho antes. O sea, si él no está en campaña, no existe, lamentablemente. Y lo que tú dices, tienes Bueno, razón. O sea, yo nunca estuve de acuerdo con los caminantes, como se les denomina. Sinceramente, yo creo que se debió de haber puesto orden. Pero en una situación que ya no puedes, en la que ya no puedes poner orden, tienes que actuar de inmediato. No puedes esperar, ujú. ¿no? Y ese actuar de inmediato no ha surgido, ¿no? Yo creo que al señor gobernador la vida y la historia lo juzgará, ¿no? Ya tenemos la experiencia que muchos de nuestros gobernadores han pisado o están en la cárcel, ¿no? Ujú, Por sus malas decisiones, por no dejarse guiar de los entes técnicos, de las propuestas técnicas. ujú, Ha habido muchas propuestas técnicas para que esto mejore desde un comienzo. El Colegio Médico formó un grupo muy alentado para, por ejemplo, cerrar bien las fronteras, no para impedir que el coronavirus entre, sino siempre la intención ha sido disminuir la posibilidad del contagio masivo, porque esta es una ujú. pandemia y va a llegar a todos lados, pero sin embargo no se nos escuchó, ¿no? Claro. Se habló del tema de lo de las fronteras, sin embargo ha habido oídos sordos, se habló del tema de implementar la unidad de medicina legal como una unidad COVID aparte por la alta contagiosidad de los casos y que el personal de salud en cierta forma esté protegido para atender a la patología común en el caso de Ramos Guardia. Ujú. Sin embargo, no escuchar ha permitido que 8 trabajadores de salud de Ramos Guardia se contagien, eso es público. Sí, pues. ¿Por qué? Porque no se cumplieron los flujos en el Ramos Guardias, se improvisó en un comienzo, ahora sé que las cosas están mejor, en el Ramos Guardia hay profesionales muy buenos, Ujú, pero cuando no hay un líder que conlleve a esto, surgen esos errores. Gracias a Dios han sido COVID leve de los de mis compañeros de trabajo, a quien les doy un gran saludo porque están frente a la batalla, ujú, pero eso se pudo haber obviado si hubiéramos sacado un COVID afuera, ¿no? ujú, ¿Por qué, por ejemplo, se le ha entregado y se conoce del proyecto materno neonatal que quedó congelado, no sé por qué, hay un ofrecimiento de inversión de la minera Barrick, que en un inicio, incluso en el año 2015, el proyecto se licitó con el 10% de la inversión, que es 7 millones, se licitó con 700.000. Pero lo que se hizo fue desviar el proyecto para que sea manejado íntegramente por el PRONIS, el antiguo Parsalud, el Proyecto Nacional de Inversiones, ujú, y eso no le gustó al gobierno regional de entonces. O ujú. sea, da la impresión que como ellos no van a manejar el dinero, les disgusta, entonces este proyecto no me interesa, no me sirve. Pero sin embargo, el gobierno actual, el 2 o 5 de enero que recibió el gobierno, Ujú. pudo haber activado el proyecto materno neonatal. Y no lo En hizo. 3.000 metros cuadrados del hospital, que es en la zona de la Loza Deportiva, se Ujú, iba a construir un centro materno neonatal moderno, que ujú, mira que si se hubiera hecho, ese hubiera sido como un lugar de contingencia para el COVID. Pero ujú, sin embargo, ahora lo que estamos haciendo es parchar a través de grandes inversiones, porque 12 millones no es una poca inversión, ujú. 2 millones en infraestructura y casi 10 millones en equipamiento, ¿no? Claro. Estaba revisando y veo que el equipamiento, 4 ambulancias, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo del Ramos Guardia? Una playa de estacionamiento de ambulancias. Pero solo Cuando han no, entregado una, te diría Ricardo. Yo hoy día estuve en el hospital, te cuento. Pude grabar esta ambulancia. Yo no estuve en la presentación, no quiero estar cuando esté Morillo. Incluso la entrevista que tuvimos la primera vez, justo Morillo también estuvo en el hospital en el mismo tiempo que estuvimos grabando la entrevista. Allí no nos cruzamos porque estuvimos haciendo algo más importante, conversar tú y yo. Pero el detalle no es ese, el detalle es que la ambulancia, para comenzar, ya se sabe que no es el nivel que dijo, por lo cual se pagó. O sea, el ventilador nunca estuvo adosado. Se sabe que cuando tú compras un vehículo con las modificaciones respectivas te lo entregan completo. No como se dice, estamos esperando a que lleguen los ventiladores justo con el que se compró para la ambulancia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la ambulancia no tiene placa. O sea, así que la policía va a tener que ser buena gente de dejar circular esa ambulancia por emergencia, nada más, porque ningún vehículo puede circular sin placa. Pero de cualquier manera, o sea, la ambulancia está ahí, al fondo, por el lado de admisión, junto a un montón de desechos, como siempre sabemos que tiene el hospital. Pero lo que me ha preocupado más, Ricardo, es que hay mucha gente del hospital que hoy día conversó conmigo y me confirmaron que están amedrentados. No pueden hablar,
no quieren hablar. O sea, hay muchas cosas que ellos quieren decir, pero no lo van a decir ante cámaras. Con decirte que uno de los empleados de este lugar me dijo que hasta el momento, desde que se inició la cuarentena, el estado de emergencia, solamente 3 veces le han cambiado la mascarilla y los guantes. 3 veces. ¿Dónde está ese cargamento, el primero, el segundo y el tercero, que promocionó Morillo con bombos y platillos junto con Palomino Guamaní? ¿A dónde se fueron las miles de mascarillas, los miles de guantes, los miles de mamelucos, etcétera? ¿En dónde están? Porque que yo sepa, en el Ramos Guardia, los médicos están hasta comprando ellos mismos sus mascarillas, viendo la forma de protegerse porque no hay un reparto cada día. Los guantes, tú sabes, en el hospital hay que cambiarlos todos los días. O sea, no lo puedes tener 2 días, no lo puedes tener 3 días, tiene que ser diario. Las mascarillas también tienen un tiempo de duración mucho menor que para nosotros que estamos saliendo a la calle para comprar cosas. Es totalmente diferente. En Chimbote pasa exactamente lo mismo. Y en Conchucos ni qué decir. O sea, ¿a dónde se van las cosas que está comprando el gobierno regional? Es un problema enorme. Ahora, el amedrentamiento es, te digo así, brutal, porque nunca en mi vida he visto gente con tanto miedo de declarar o de decir las cosas como son. Nunca. O sea, yo he ido a otros lugares, he estado en distintos sitios, en distintas circunstancias, y la gente habla. Pero hoy por hoy tienen tanto miedo, yo no sé, tan monstruoso es enfrentarse a Morillo o a Palomino Guamaní para tener tanto miedo. Discúlpame, pero yo en una circunstancia como esta hubiera hecho lo mismo que Mesarina, renunciar. Renuncio Claro, ¿no? O sea, claro, ¿no? ¿no? Me parece mucho más ético, pero Exacto. la situación es sumamente crítica, ¿no? Y lamentablemente un gran sector de la prensa, por alguna razón desconocida del destino, no quiero decir así nada más, para no parecer el malcriado de Ángel Durán, lo digo de esa forma, está apoyando a Morillo. Todos los días está replicando las cosas que hace el gobierno regional y lo dicen de una forma muy decorada o decorativa, muy ornamental. Como si fueran, ¿no?, los jefes de prensa, ¿no? Así es. Y cuando vino el ministro de Educación, la vez pasada, no esta última, que tuvo el enfrentamiento que yo comenté con Morillo, lo barrieron, o sea, lo echaron por tierra al ministro, fue un saludo a la bandera, que el ministro de Educación no vino a hacer nada, y cosas así. Y como que resaltaban el desplante que le hizo a Morillo, que estuvo bien hecho, por supuesto, porque él no puede aprovechar una situación como esta para generar un acto no programado para levantar su propia imagen, de camas que tampoco eran UCI. O sea, él presentó una cantidad de camas que no eran UCI. La UCI que ha construido en Chimbote, Ricardo, que la entregó hace pocos días, la entregó con un video y todo, y tuvo que decir, las camas no son UCI, pero ya van a llegar. Los respiradores no están, pero ya van a llegar. Entonces, ¿para qué construyó eso? No entiendo. O sea, ¿y en dónde están las camas entonces que trajo? 56 camas, unas tantas a Chimbote, otras a Víctor Ramos Guardia, otras para Conchucos, pero ninguna era UCI. Entonces, ¿para qué hizo el gasto? He ahí. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no entiendo para qué se hacen gastos absolutamente innecesarios, desde la misma construcción de la UCI. O sea, hace rato hubiéramos tenido una UCI en medicina legal, en el Hotel Huascarán, se hubiera acondicionado la Cruz Roja, la Videnita, bueno, tenemos un montón de sitios aquí en Huaraz, y en Chimbote tienen más lugares. Obviamente sus hospitales son más grandes que aquí. Claro, mira, te voy a dar una opinión muy personal sobre ese tema, ¿no? Mira, Lucho, yo creo que nadie en su sano juicio quisiera de que le vaya mal a su gobernante, ¿no? Porque si le va mal a su gobernante, le va a ir mal a su pueblo, eso es un hecho, ¿no? Lo que pasa acá es que un decreto de urgencia nacional que emerge tras una tragedia, porque lo que el mundo vive es una tragedia, que debe agilizar las cosas, disminuir la burocracia, contribuir a que los temas logísticos avancen rápido, con el solo fin de rescatar a la gente de la muerte por esta pandemia. Yo creo que el decreto de urgencia más bien está sirviendo para que mucha gente se mal aproveche o se aproveche de generar de verdad vacíos, controversias con respecto a la adquisición de recursos, ¿no? Es un hecho de que la región y el país tiene escasez de recursos de infraestructura,
de recursos en lo que es el recurso humano y lo que es básicamente equipamiento. Entonces, cuando al gobernante le llegue dinero, va a querer comprar todo eso que falta, ¿no? Pero cuando uno compra en la administración pública, no lo hace a simple antojo o porque yo creo de que acá le hace falta 5 ambulancias, un camión, un tren, no. Lo hace por lo que el usuario, que en este caso es el Hospital Víctor Ramos Guardias, su jefe de servicio, su jefe de departamento, su director, su subdirector, así lo necesitan, así lo requieren, ¿no? Y yo con sorpresa veo de que frente a esta queja que hay que la ambulancia llegó incompleta, que es una ambulancia 3, pero que se entregó como 2, y lo dice objetivamente el señor que lo recibe, que es un señor muy querido, que es el señor Minaya, yo no creo que esté mintiendo, lo conozco años. Cuando se le pregunta a los funcionarios directivos de tanto de Igresa como del hospital, dicen, yo no sé por qué llegó así, yo no tuve que ver nada en la compra. Es que es probable que ellos no tuvieron nada que ver en la compra, eso es cierto, pero ellos como usuario solicitaron esa ambulancia, eran sus especificaciones técnicas para ellos, con eso ellos estaban satisfechos. O sea, ¿por qué la reciben? ¿No? ¿Por qué no cuestionan? ¿Por qué no ponen su voz de protesta y dicen, sabe qué, señor, a mí no me parece esta ambulancia, te la regresas, le falta el ventilador? No, que el ventilador va a venir después, eso de verdad parece una broma. Porque cuando uno compra una ambulancia 3 y lo que hemos sido funcionarios sabemos que viene incorporada, porque el ventilador es un ventilador portátil, no es un ventilador gigante como el que se usa en las UCIs. Entonces hay una suerte acá muy sospechosa, muy tácita y muy soterrada, de que no se están usando bien los recursos económicos. Hay, comparado con otros departamentos, otras experiencias, por ejemplo, hablaba con Hernán Villacaqui y me decía que ellos en el año 2013, con el doctor Douglas López, director, compraron la ambulancia, la misma marca, por supuesto que debe haber cambios de precios a la fecha, han pasado 6 años, la misma marca que es la Fiat, del modelo Ducati, tipo 3, equipada, valorizada en 220.000 soles. Sin embargo, ahora al doble, 420.000 soles. Sí. Y eso deja mucho que desear. Sí, bueno, la municipalidad provincial del Santa, en Chimbote, 15 días antes había cotizado lo mismo a la misma empresa que le vendió las ambulancias al gobierno regional. Y hay una diferencia, no recuerdo bien, lo estoy diciendo así porque el documento sí existe, se ha mostrado en redes, o sea, se ha mostrado abiertamente. Es entre 125.000 a 150.000 soles. Estamos hablando de una diferencia abismal de una cotización del mismo producto a una entidad que a otra. Entonces las suspicacias pueden estar completamente justificadas, Ricardo. Estamos hablando de que el precio de 400 y pico mil tiene que decrecer en realidad 125.000 o 150.000 soles porque a la Municipalidad de Santa se le ofrecieron a ese precio. Claro, entonces, mira, y acá nos llama mucho la atención por qué no interviene la Contraloría, por qué no interviene la Procuraduría, la Fiscalía. He visto que la Procuraduría ha intervenido por un comentario, de verdad, un comentario fuera de lugar también de una periodista sobre, ha hecho una tragedia inexistente sobre la muerte de un pequeño, pero sin embargo a ella le ha caído todo el peso y el rigor de la ley con respecto a su nota de prensa que hizo. Sin embargo, en estos temas donde la gente está reclamando y está pidiendo, oye, ¿qué se está haciendo correctamente con el dinero? ¿Por qué se está invirtiendo tanto en cosas que de repente ya no necesitamos? Claro. Por ejemplo, el tomógrafo es un aparato ahorita que necesitamos para hacer diagnósticos precoces de la neumonía por COVID. Cuando un paciente se complica con neumonía, al segundo o tercer día de enfermedad nomás aparecen las manchas en la tomografía. Eso cuesta entre 1 a 2 millones de soles. Si hemos tenido los 12 millones, ¿por qué no se ha procurado comprar un tomógrafo? No, que está en otro IOAR, los famosos IOAR, ¿no? Los famosos IOAR, que son mini proyectos para agilizar compras de cosas, están siendo los grandes escudos para comprar cosas que aparentemente son sobrevaloradas y que aparentemente están sirviendo y retribuyendo al bolsillo de algunos, y que yo tengo por seguro, Lucho, que la justicia llega. La justicia llega, de acá nadie se va a escapar. Ya tenemos ejemplos, ya te dije ya, de gente que está presa, está cuestionada y todo. ¿Por qué? Porque la justicia les llegó. Les llega porque hay jueces que
en realidad, entre comillas, o valga la redundancia, se vuelven justos, o porque a veces los opositores políticos hacen todo por meterlos presos. ¿Por qué? Porque les encuentran las evidencias que ha habido de que las cosas no han sido bien. Entonces yo, de verdad, yo no creo que la gente de Ramos Guardia esté coaccionada. Deben estar calladas por alguna razón, ¿ya? Hay gente muy luchadora ahí. También recuerda que un gran porcentaje de los trabajadores de Ramos Guardia han salido por factores de comorbilidad. De repente no está la gente de peso que suele reclamar, pero ya los primeros días de junio vuelve la gran mayoría y estamos coordinando a través de las redes sociales con el cuerpo médico, porque estamos bastante incómodos con las cuestiones que se están adquiriendo, que hasta ahora no se dé el llamado centro COVID del hospital con las camas correspondientes, siguen en construcción. Sin embargo, nuestros colegas ya están saturados en los ambientes que se han destinado. Entonces yo creo que los primeros días de junio vuelve esa fuerza que solía cuestionar y luchar en contra de estas irregularidades que se consideran que no están pues de acuerdo a las necesidades del pueblo. Pero ahorita lo que se debe invertir, como te digo, es en el abastecimiento de medicamentos para tratar al COVID leve y al COVID moderado, para que estos no progresen a graves y se mueran. Estos medicamentos ya están dados por una guía nacional del Ministerio de Salud. Con sorpresa hemos escuchado ayer al doctor Leandro Pérez, que es el presidente del cuerpo médico del Colegio Médico de Chimbote. Él ha sido claro, de Eleazar Guzmán, ¿no? Él ha sido claro, él ha dicho, el 100% de nuestros graves se nos mueren. ¿Y se nos mueren por qué? Porque no tengo tal fármaco, no tengo otro fármaco, no tengo tal fármaco, no tengo la hidroxicloroquina, no tengo la ivermectina, no tengo la metilprednisolona, no lo tengo, señores. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Por qué la gente que ahora es funcionaria no está cumpliendo su rol? ¿O es que el señor, el colega Pérez está mintiendo, está politizando? Que eso también no es bueno. Nosotros no cumplimos un rol político, cumplimos un rol netamente técnico. Y técnicos hemos tratado de decir como médicos desde que antes que brote esta pandemia con nuestro colegio médico hemos caminado duro, llevando propuestas, llevando ideas, que ninguna se nos ha sido escuchada, lamentablemente, ¿no? Sí, bueno, es una pena. Desde el principio, Morillo nunca estuvo dispuesto a escuchar nada, ¿no? Y bueno, solo le escucha a su equipo de imagen, a sus asesores, se escucha frente al espejo, supongo, porque solo habla un idioma, no el de todos. Y lo que tú has dicho has dado en el clavo en todo porque conoces muy bien el tema y ha sido fructífero escucharte, Ricardo. Creo que desde la primera entrevista hasta la segunda, obviamente, pero hay una distancia en la que se han ido cumpliendo cosas. Lo que me parece interesante es que todo el equipo médico que tú has mencionado como una fuerza van a volver precisamente, si es que se cumplen los plazos, para la inauguración de esa UCI especializada marca Morillo, ¿no? Entonces, esperemos pues de que esto de aquí genere por lo menos un poco más de flujo laboral, claro, activo y que sea más eficiente, ¿no? Nosotros no queremos ser piedra en el zapato del desarrollo de nuestra región de ninguna manera. Lo que nosotros queremos es que se optimicen los recursos adecuadamente de acuerdo a nuestro requerimiento y a nuestra necesidad. Nosotros no podemos aceptar de que nuestros fondos se estén dirigiendo a cosas innecesarias, ¿no? Y es sospechoso cuando se hace eso, ¿no? Cuando alguien actúa muy personalistamente o anda nomás con sus ayayeros, anda con un grupo que lo rodea y que incluso generan una serie de patrañas con los llamados trolls para insultar a la gente que empieza a oponerse, ¿no? Así es. Y eso es clásico, ¿no? Esa es una herencia del gobierno de Fujimori, ¿no? Donde cuando alguien era opositor te insultaban, te sacaban mil cosas. Y sí se ve pues que hay gente que se dedica a la prensa, que son básicamente, replican las noticias como si esto fuera un paraíso, y no lo es, ¿no? Y cuando alguien se opone a que las cosas no están yendo bien, vienen los insultos, vienen los adjetivos, vienen las mentiras, y eso no debe ser así. Entonces yo creo que Ramos Guardia ha caído en este tema lamentable de la separación de un grupo de médicos
que ya van a volver y vamos a retomar con mucha seriedad nuestro rol de cuerpo médico para que tengamos un rol que es básicamente es un ente técnico de la dirección. El cuerpo médico es un ente técnico. El cuerpo médico no cumple un rol político de ninguna manera, pero frente a cualquier situación adversa que nosotros veamos, con mucha pena vamos a tener que hacer las denuncias respectivas a los sistemas de control interno, de Contraloría, de Procuraduría y de Fiscalía, porque eso es así. Cuando yo soy director he pasado todas esas experiencias. Cuando a la gente no le gustaba algo, tenía que sentarme y explicarles por qué son las razones. Se reciben denuncias fundadas, infundadas, se reciben insultos, se reciben amenazas, pero todo al final es en equilibrio en bien de la población, que es nuestro fin primordial, y también nuestros trabajadores. Nosotros no podemos permitir que nuestra gente, nuestros trabajadores de salud, se estén muriendo por falta de EPP, porque los flujos de pasaje del COVID funcionó mal, como ha sucedido con nuestros hermanos loretanos, de lo cual de verdad cada día nos duele en el alma escuchar que un colega, una enfermera, un técnico de enfermería se nos muere por cuestiones totalmente prevenibles. Es cierto que una pandemia como esta coge masas y generalmente fallece, pues, el que está en el factor de comorbilidad, ¿no? Para eso está la salud ocupacional. ¿Por qué en el debido tiempo tiene que haber salido la gente con factor de riesgo de los hospitales? Y esa gente que salió con factor de riesgo tiene que cumplir un rol ético. Ha habido denuncias también lamentables que gente que le dieron el permiso se fueron a hacer vida particular en otro sitio, que es totalmente condenable y no es ético. Y ahora está el trabajo remoto. Si luego de la última resolución ministerial de reincorporación de los trabajadores al campo laboral, el trabajador no sigue cumpliendo todavía con los criterios para reincorporarse, está el trabajo remoto. Si ya lo cumple, va a volver, y va a volver a trabajar y lo va a hacer con muchas ganas, ¿no? Correcto, Ricardo, hemos hablado largo, tendido, y como siempre, tú sabes, la invitación está completamente abierta y de forma permanente para ti aquí en nuestro programa. Siempre es interesante conversar contigo y esperemos que las siguientes conversaciones no sean sobre temas también tan negativos y álgidos. Eres una enciclopedia abierta en medicina y todas tus recomendaciones pues son bastante valiosas. Yo creo que lo que hemos hecho hoy en concientización también ha sido muy, muy preciso, y creo que valdría la pena concluir este diálogo no dándole ni pidiéndole cosas a Morillo, sino hablándole a la gente. Creo que sería bueno que hicieras una última invocación, un último consejo a las personas que nos puedan estar viendo en este momento. Mire, vamos a dirigirnos a la población, a nuestros conciudadanos de Huaraz, de Ancash, Sierra, sobre todo, que es el sitio donde más llega tu sintonía como canal, Lucho. Y te vuelvo a decir, nosotros no percibimos ningún tema político, queremos que le vaya bien al gobierno, queremos que le vaya bien a nuestros funcionarios, pero que sean más transparentes y permitan la asesoría de la gente que pueda apoyar, ¿no? Pero sí hay que dirigirnos a la población para evitar que nosotros, así la cuarentena se levante el 24 de mayo, tenemos que seguir con nuestras medidas de prevención y de higiene, que ya lavado de mano, distanciamiento, evitar aglomeraciones y básicamente lo que es el tema de uso de mascarillas, ¿no? Incluso hay uno quinto en las personas que tienen mascotitas, que lo sacan a hacer necesidades, cuando regresen a casa, estas mascotas también pueden traer el virus en las patas, hay que asearle las patas antes de que duermen con agua y jabón o con solución con alcohol, como hemos quedado, ¿no? No lejía, por favor, porque es un animal. Entonces, hay que retomar bien estas cosas, por favor, en la población, porque como le voy a decir, es nuestra única arma de defensa como ser humano, ¿no? Y el ser humano anhela la vida, no anhela la muerte, ni anhela la enfermedad tampoco, porque cuando el COVID entra al hogar es triste, ¿ah? Es triste cada llamada, cada paciente que nosotros nos llama, no es una cosa sencilla ni fácil, es deprimente. La gente lo primero que piensa es que va a morir, que va a dejar a sus seres queridos, que va a dejar a sus pequeños, ¿no? Entonces, no está haciéndole bien esto tampoco a la salud mental de la población. Entonces, tenemos que estar unidos y juntos para poder salir a través del cuidado de las medidas
Y dos cosas que quiero para terminar. Es un reto ahorita para la sociedad peruana, que se ha visto pues que la gran mayoría de gente con COVID es la gente mayor de 60 años, ¿no? Entonces, esta gente mayor de 60 años, por el misma, digamos así, el metabolismo del ser humano que envejece, su sistema defensivo ya no es igual que un muchacho de 20, tiene riesgo de infectarse y de morir, ¿no? Entonces, frente a este riesgo, hay que evitar que nuestros ancianos salgan a la calle. Yo he visto, ¿no?, en las redes sociales los ancianos saliendo a comprar su pan, su pasto para sus animales, eh, y no debe permitirse eso, ¿no? Los ancianos que estén dentro de su hogar, ¿ya? Otro reto que tenemos es, se ha visto también que un gran porcentaje de la población que fallece es la gente con obesidad, Claro. con el índice de masa corporal mayor de 30, peso sobre talla al cuadrado mayor de 30, ¿no? Que eso fluctúa más o menos si tú pasas los 10 kilos ya estás obeso, ¿no? Si, por ejemplo, tú mides 1,65 y estás pesando 75, 80, ya estás obeso, ¿no? Entonces es un reto para los peruanos porque el 60% de peruanos tienen riesgos cardiovasculares justo por estar obesos, ¿no? Por pasar esos índices permitidos. Entonces, comer rico para los peruanos tenemos que cambiar de chip, tenemos que empezar a mejorar nuestros hábitos de comer, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en sobrepeso y estoy tratando de bajar lo más que pueda para poder enfrentarme a este virus, ¿no? No como dejo a mis criaturas que son pequeñas todavía, ¿no? Entonces, yo creo que en eso debemos concientizarnos los peruanos, bajar de peso a través de dieta saludable, ejercicio físico, ¿no? Ahora nos motivan, nos abren los restaurantes de nuevo, la cola de los pollos a la brasa. Yo sé que la gente necesita trabajar, pero hay que ya respetar a nuestro organismo, porque la obesidad es una enfermedad que constantemente genera un estado de inflamación permanente al ser humano, que lo debilita, le entra el virus y le causa la muerte. Claro. Otros son los hipertensos y los diabéticos. Los hipertensos y los diabéticos, por favor, me dirijo a ellos, que deben estar bien controlados. Los diabéticos con su glucosa menor de 130, tomando sus fármacos o usando su insulina, según ya el protocolo establecido por sus tratantes. Los hipertensos, sus presiones menor de 130, tomando sus pastillas, su losartán, su amlodipino, su captopril, enalapril, que ellos conocen. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para que nos llamen los que nos conocen. Recibimos 15 a 20 llamadas, estamos en el trabajo de telemedicina con el Ministerio de Salud y la IRESA, que es un buen proyecto. Llamen a la DIRESA y que le saquen una cita por teleorientación con el doctor tal, ¿no? Se dice que la pandemia va a tener dos olas, ¿no? Una ola de picos grandes, luego una ola pequeña, y va a haber una tercera ola, dicen. ¿Cuál es esta tercera ola? La muerte de estos pacientes crónicos que no pudieron acudir al hospital para tratar su diabetes, su hipertensión. Entonces, para eso surge la telesalud, la telemedicina. Entonces, hay que asesorarnos con DIRESA, con el hospital, hay números para llamar y sacar una consulta para asesorarlos cómo va su medicación, cómo va su tratamiento, ¿no? Y un último mensaje es de que el contagio masivo que está sucediendo en países como los Estados Unidos y Europa está permitiendo que surja un nuevo cuadro en niños, ¿no? Se hablaba en los reportes chinos que los niños prácticamente eran intocables, ¿no? Pero quién sabe que los chinos en su disciplina hayan escondido pues a sus niños, ¿no? Pero se ve que en Europa y en Estados Unidos hay una tendencia a que la cuarentena no sean completas. Y lo mismo está sucediendo en nuestro país. ¿Y qué está sucediendo en estos países? Aparición de cuadros graves de COVID con manifestaciones como es un síndrome que se llama el síndrome de Kawasaki, que es un tipo de vasculitis que inflama los vasos sanguíneos de la piel, de los ojos y de los órganos internos, y en un 5% de los casos están muriendo nuestros niños. Dios no quiera que esos cuadros se presenten en nuestro país, porque nuestro país va por el mismo camino de los contagios masivos. ¿Qué es un contagio masivo? Pues lo que está sucediendo. De cada 5 peruanos, 3 están positivos, ¿no? Y eso puede hacer que el virus cambie cierta forma de comportarse, infecta a nuestros niños y nuestros niños hagan cuadros que nosotros no estamos esperando, ¿ah? Ahora recordemos que nuestros niños peruanos tienen una idiosincrasia bien diferente.
La mayoría de nuestros niños son anémicos, sufren de parasitosis, son desnutridos. Entonces, no, por favor, esto no es meter miedo ni nada. Ujú. En nuestras manos está manejar el contagio masivo del virus, ya sabemos cómo. Y evitando eso, vamos también a evitar que llevemos la casa a nuestros niños. El gobierno está implementando todo un sistema para sacarlos al 18. Particularmente como médico, yo no sacaría a mis niñas, se los recomiendo tampoco. He recibido la consultoría de una amiga experta que es una endocrinóloga pediatra, la doctora Paula Pinto del Instituto Nacional del Niño, Ujú. donde ella da las explicaciones de por qué no debe salir todavía un niño. ¿Por qué? Porque se desconoce cómo se comporta el virus en niños, número uno. Dos, la mayoría de hospitales ha ocupado las camas pediátricas para adultos, Ujú. o sea, no hay camas para niños. Ujú. Tres, en el país casi no hay ventiladores mecánicos para niños, porque los niños no suelen sufrir de enfermedades pulmonares severas. Cuatro, médicos intensivistas de niños son creo 50 en el país. Si no hay para adultos, ¿qué será para niños? Entonces, con toda esta realidad, ¿seríamos capaces de sacar a nuestros niños todavía en plena Ujú. crecimiento de la pandemia? Claro. Ese es un último consejo que quiero que la población me escuche, que no, en realidad hay que tomar las cosas con realismo. Ujú. Un par de pacientes míos que me siguen por mi Facebook me dijeron, ah, doctor, usted es pesimista, háblenos de cosas que nos levanten la moral. Yo no trato No de estamos ser niños, pues Ricardo, no estamos niños. O sea, si nah, somos adultos, tenemos que ver la realidad como es. yo no trato de ser pesimista ni surrealista. Yo lo que trato es de informar de acuerdo a lo que va apareciendo en la ciencia médica, Mm. ¿no? Y si este modelo se está comportando en Estados Unidos, en España, en Italia, nosotros acaso somos humanos también. Claro. Se nos puede presentar a nosotros por la gran cantidad de contagios que tenemos y el Ujú. virus muta. El virus se comporta de acuerdo a la idiosincrasia de cada ser humano y Mm. nuestros niños, ya te he dicho, tienen una particularidad muy Claro. seria, ¿no? Bueno, mira, tú en la primera entrevista me dijiste que incluso tú pensabas en que el año escolar no se diera. Bueno, por lo menos las clases presenciales no se van a dar este año. Eso es otro acierto tuyo, o sea, no como vaticinio, pero dentro de lo que tú pensabas. Y yo también ese día en la conversación que tuvimos te dije que si el gobierno determinaba que iban a haber clases presenciales, yo iba a pensar en ver la forma de que mis hijos no llevaran esas clases porque yo no los iba Exacto. a exponer. Y Ujú. también hoy en la preentrevista te estuve hablando de que yo no pensaba ni así me dieran los bonos que están dando, que no me los han dado, por cierto, dos o tres veces, yo tampoco sacaba a mis hijos. O sea, no me parece ni adecuado sacar a los niños, ni tampoco me parece adecuada muchas de las medidas que ha dado el Estado, mucho menos algunas que se han dado en el orden local. Creo que ha sido una consecución de errores, básicamente, pienso yo, no sé, Ricardo, si tú también coincides conmigo, porque hay demasiada gente de escritorio en el poder del Estado, porque hay mucha gente que puede haber estudiado grados, posgrados, pero no ha hecho calle, no conoce la realidad, no sabe bien, o sea, se dedican a aplicar técnicas que pueden ser buenas, pero para otros momentos, para otras realidades, y somos un país tan diverso que no podemos pensar en uniformizarlo todo. O sea, es Exacto, imposible, no podemos exacto. uniformizarlo todo, eso es imposible. Entonces, si se han creado gobiernos regionales, básicamente es para que esa diversidad funcione, pero no se hace funcional porque la gente que está en los aparatos de los gobiernos regionales son personal de confianza que no sé para qué sirve su confianza, porque nunca responden bien, lamentablemente. Claro, en realidad a veces los desaciertos que el gobierno haya podido caer, yo lo veo más por un tema de terquedad, ¿no? Porque, Mm. por ejemplo, conversábamos hace 2 meses que fue la entrevista, ¿no? Que no se debe usar mascarilla, decían, ¿no? Sí, pues. Nosotros decíamos que sí, porque la experiencia de Asia ya nos decía que estaban usando mascarillas, pues. Ujú. O sea, ellos estaban evitando contagiar y ser contagiados, ¿no? Y la recomendación, mira, ahora se usa mascarilla. Claro. Luego vino la recomendación, usen guantes. Ahora no se usen guantes. Bueno, fue de inmediato, ¿No? el mismo día, ¿no? O sea. ¿No? Usen guantes, ahora no se usen Ujú. guantes. Ahora, saquen a los niños. Yo personalmente, y por las charlas, N charlas que tengo con colegas cada día, Ujú. y son esta charla que le he tenido hoy día con gente experta en la pediatría, Ujú. ellos recomiendan que no, por todas las realidades que te he contado en la que se encuentra
la salud pediátrica de nuestro país, ¿no? Y esperemos que este Kawasaki no surja ni un solo caso en nuestro país. Es temeroso porque mucho contagio en masa hay. Ya pues, entonces, si tú no te has querido contagiar por no contagiarle a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, ahora no lo hagas por tu hijito, pues, Exacto, ¿no? lo cual es muy Porque peligroso. Nosotros ahora, creo en el Perú ya hemos tenido bastante japonés que ha hecho daño, ¿ah? Y un Kawasaki no, ya mucho, demasiado japonés que nos ha hecho daño. Así que yo esperemos que la creo, gente lo piense, por lo menos por ese lado. yo creo que sí, yo creo que las cartas están en la mesa Ujú, y el juego lo va a ganar el más disciplinado y el ujú, que tenga mejor actitud. Nadie está libre del contagio usando también las medidas más extremas, pero sí podemos lograr que la tasa de contagio no sea en grandes masas. ujú. Logrando esto, vamos a lograr que los hospitales no se descongestionen. Vamos a lograr que hayan, cuando nos toque enfermarnos, haya una cama donde nos reciban, donde nos pongan los medicamentos, donde nos atiende un médico, donde nos atiende una enfermera. Mm. Haciendo esto, vamos a evitar que tanta gente conglomere los hospitales y termine contagiando a los médicos, las enfermeras, y estos médicos terminen donde ya han terminado, como ya se conoce Pues, en nuestra y ciudad para el ahorita. colmo, como un ministro de salud que dijo semejante burrada. Pero bueno, Bueno, personalmente también te voy a decir, lo del ministro de Salud, ha sido un gran desacierto el comentario que le ha dicho, que ha querido tomar el tema desde el punto de vista legal y constitucional. Esto yo creo que lo creo hizo de que ideológicamente más que legal y constitucional, ¿eh? me parece que tiene una ideología no tan de centro, se va mucho para la izquierda, Muy left. y eso hace daño a la patria en estas circunstancias, ¿no? Porque los médicos se han sentido desalentados, muchos ya no quieren ir a zonas donde está el virus emergiendo. Ujú, Y otra cosa que se ha visto, que ha habido un divisionismo de los otros colegiados, ¿no? ujú, Los enfermeros, los farmacéuticos, los odontólogos sacaron un comunicado apoyando al ministro y diciendo en pocas palabras que los médicos, no son las palabras, pero voy a tratar de interpretarlos, no tenemos ujú. corona. Y no es así, no es así. Más bien todos los gremios de la salud deberíamos estar unidos para que a todos nos saquen en aviones, Claro. en helicópteros, porque si nos quieren llamar con términos de guerra, nosotros somos los soldados, ¿no? Ujú, Y si nosotros como soldados vemos que estamos perdiendo la guerra, tenemos que partir a una retirada momentánea para retomar fuerzas. ujú. Y si no, entre nosotros, soldados de un mismo equipo, vamos a estar peleados favoreciendo a un general que es medio chueco, en qué va a terminar esto, ¿no? Ujú. ¿En qué va a terminar? De verdad, yo quiero mucho a mis amigas, a mis compañeras de trabajo, enfermeros y enfermeras, Ujú. las obstetras, las aprecio, tengo una amistad grande con ellas y siempre les hablo y les digo que no debemos vivir en discordia ni en distancia, más aún cuando ahorita requerimos estar unidos, no dispersarnos por dar el apoyo político a alguien, porque al final la guerra es contra un microorganismo que ni siquiera lo vemos, la guerra no es entre nosotros, Así es. y lo que debemos procurar es salvar la mayor cantidad de vidas con todo lo que tengamos, desde nuestro puesto de trabajo, del trabajo, de la telesalud, de usar nuestro celular, de dar una consejería, de presentarnos a la radio, de presentarnos a la televisión. Yo creo que el personal de salud en Huaraz tiene un gran potencial de llegada al público y Ujú, nos ha gustado en las últimas semanas que hemos visto un Huaraz, si bien es cierto, sale la gente, pero lo vemos salir con su mascarilla, que ujú, ya pisan los círculos de separación, ujú. que ya los mercados no están conglomerados. Pero en todo caso, hay que retomar todavía esto del transporte público, Es eso brutal, sí ¿ah? es, Sí, el un transporte peligro. público es una caja de muerte, Sí, total, ¿no? porque ahí hay muchas unidades de transporte público, te cuento, hay varios televidentes de este programa que me han llamado por teléfono porque doy mis números en el programa o me han escrito en mi fanpage y me dicen, la línea tal, no voy a citar en este momento las líneas porque no tengo la fotografía ni los videos, la línea tal o la línea tal está ya con pasajeros de pie y están subiendo gente como antes, pero el problema no es solamente el transportista, que cuando uno reclama, la misma gente dice, no sea, o sea, tú no eres empático,
esa persona también necesita, se quiere transportar. Sí, pero nos puede contagiar, entonces bájate tú. O sea, la respuesta de mucha gente es completamente negativa y absurda. En realidad yo no Sí, sé en qué está pensando la gente, pero esto demuestra tiene, que no se ha enfocado claramente el problema. claro, yo creo que en la vida los seres humanos debemos tener rol de prioridades, ¿no? En Ajá. el rol de prioridad debe estar primero salvar nuestra vida, nuestra salud, ¿no? Porque si no es así, ni siquiera nosotros mismos nos amamos, ¿no? Claro. Decir, por ejemplo, tú no eres empático con tal, pero al ser empático estás condicionándote pues que esa persona te contagie y te lleva a la muerte, ya Ujú. rompiste la primera prioridad que es tu vida. Exacto. Entonces la gente parece que no ha terminado de entender esta situación. Ujú. Esta situación no es una situación de querer solidarizarnos bajo una situación que más bien al solidarizarnos se vuelve adversa para nosotros. La solidaridad en este caso va por otro ritmo, va Exacto. por ayudarnos de repente en que si alguien saca una bandera blanca, alcanzarle un plato de comida, una bolsa de víveres, Ujú. pero no en cuestiones que están normadas que no se deben hacer. Eso cae como en una falsa solidaridad, ¿no? Ujú. Decir, ¿sabes qué? Hay que cargarlo a él, así ya tenemos repleto, porque pobrecito no va a llegar. Claro. O sea, pero te estás cargando con alguien que probablemente su carga viral es alta, te va a contagiar, vas a llevar el contagio a la casa. Ujú. Ah, y otra falsa percepción de las personas es que poniéndose la mascarilla es suficiente para no contagiarse. Sí, pues. No es así. Solamente la mascarilla es importantísima que la uses, es innegable, pero reduce las posibilidades de contagio. Solo Ujú. las reduce, pero úsalas. Va a reducir la posibilidad de que te contagies con carga viral altas y Ujú. hagas cuadros graves, eso es Claro. cierto. Pero hay que cumplir todas las recomendaciones que hemos dado durante la charla y Ujú. hay que ser solidarios, pero empezando Claro. por nosotros mismos, porque si nosotros no nos cuidamos, no podemos cuidar a otros. O sea, Exacto. estamos cayendo en falsedades de la vida, estamos cayendo en cosas de verdad que no van al caso en esta situación de pandemia, ¿no? Ricardo García Márquez dijo alguna vez, el latinoamericano, el sudamericano divaga entre la realidad y la fantasía. Yo creo que así estamos. Y lo dijo hace muchos años, así es que su diagnóstico fue preciso. Mire, yo creo que García Márquez es un visionario de la vida, ¿no? Es un escritor de los mejores latinoamericanos, espectacular en escribir, ¿no? Te lleva desde una situación donde tú puedes alucinar una realidad, ¿no? Es espectacular el maestro, ¿no? Así es. Y creo que no se equivocó, pero yo creo de que en la vida todo es dinámico, nada es estático, ¿no? Ujú. Nosotros podemos mezclar bien la ciencia, podemos mezclar bien la cultura, podemos mezclar la identidad, el civismo, nuestra espiritualidad, digo, no religiosidad, nuestra espiritualidad. Ujú. O sea, cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios para que esta relación se vuelva eh, o se entorne en un ámbito de paz y tranquilidad para el ser humano, ¿no? Pues si somos muy religiosos, estamos arrodillados, rezando y estamos ahí peleando con el vecino, ¿no? Y Ujú. no es así, ¿no? Y es muy importante la espiritualidad en estos momentos porque incluso la psiquiatría lo dice, aferrarse a nuestra fe hace de que nuestras defensas mejoren, eso lo dice la psiquiatría, ¿no? Y en este mundo que ahorita está muy tenso y preocupado, porque nos preocupa varias cosas, mira, tenemos miedo a enfermar, si enfermamos, si vamos a mejorar o no, Claro. tenemos miedo a morir, tenemos miedo a si vamos a encontrar una cama o no para tratarnos. O un Ya hay, ventilador. ya hay pacientes que estamos tratando en su casa, ya no hay camas en Huaraz. Están pacientes que por telellamadas, televideo, estamos tratando en su casa, Ujú. ¿no? El miedo a eso, el miedo a la economía, el miedo al hambre. De acá se viene una gran recesión económica, Ujú. ¿no? O sea, ya el mundo ya no va a ser como antes. Sí, Se pues. van a obviar nuestros lujos, nuestras ganas de viajar, de hacer turismo, Ujú. ¿no? De tener todo de marca, todo eso va a quedar en un segundo plano. Y Ujú. más bien, con lo que tengamos, hay que tratar de vivir una vida básica, necesaria en familia y ayudar al prójimo que necesita. Yo creo que la pandemia nos tiene que educar y si hay un ser humano
que no ha aprendido de esta pandemia a retomar su vida familiar y espiritual, creo que no ha vivido la pandemia, ¿no? Bueno, pues uno comienza el cambio cuando comienza a comprender que las cosas son como son. Si no comprendes eso, difícilmente vas a avanzar. Lamentablemente las cosas son así, a veces tardamos en comprenderlas. Pero creo que todo lo que has dicho, Ricardo, ha caído perfecto para aquellas personas que hasta el momento no han comprendido o comprendieron en parte la situación. Ha sido de gran ayuda el haberte entrevistado, el que tú hayas estado aquí con nosotros en Realidades. Muy agradecido. Muchas gracias, amigo Lucho Quiroz, de verdad te agradezco por permitirme llegar a la gente y a mis pacientes, que tanto los quiero, que no los puedo ver ya casi 2 meses, pero que pronto vamos a estar viéndonos, que de verdad Dios nos proteja de esta pandemia. La Biblia habla de la prudencia, ¿no? Y la prudencia de estar en la toma de decisiones con respecto a nuestra salud. Muchas gracias, de verdad. Correcto. Gracias a ti, bendiciones también, Ricardo. Un gusto. Bendiciones. Dios te bendiga. Igualmente. Cuídate. Ok, seguimos con Realidades. No se mueva, tenemos más. La verdad es que esta entrevista tuvo bastantes momentos muy interesantes y espero que esta entrevista ayude a que tengamos un concepto y un criterio de repente más desarrollado, más propio, o tal vez nos demos la razón en lo que ya estábamos pensando. De cualquier manera, siempre es importante que nosotros nos informemos de la mejor manera. No nos quedemos con esta entrevista. De repente podemos buscar otras fuentes, otras entrevistas más, etc. Aquí no se trata de que tenemos la razón. En realidad, cada quien debe tener una idea muy clara de las cosas, si es que queremos hacer algo importante en la vida. De otra forma, podemos ser un ciudadano más que simplemente trata de seguir subsistiendo, lo cual tampoco significa que seamos malas personas al ser así. Pero de todas maneras es más importante vivir en actividad y contribuir a que todo esto se pueda llegar en algún momento a desarrollar mejor. Gracias por haber visto esta entrevista con el doctor Ricardo Natividad, una entrevista completa, tal cual. Ya se viene dentro de poco una entrevista más completa para que podamos apreciarla, ver y tener un criterio mejor, un concepto mejor de las cosas, de la situación también. Soy Lucho Quiroz y esto fue Realidades of the Records.